Bienvenidos y bienvenidas a Libres con Libros. Y en esta oportunidad quiero hablarle de uno de los escritores que marcó quizás mis lecturas, la forma de ver la literatura y de acercarme al boom literario. Conté con un profesor que le encantaba leer y que casi cada mes, durante los 3 años que fue mi profesor de literatura en el bachillerato, leíamos un libro cada mes, lo que entonces me permitió conocer a Mario Vargas Llosa, en especial su obra La ciudad y los perros. En aquel entonces leí con tanta pasión La ciudad y los perros que gracias a este profesor Aldo Majul, hoy sé que mi vida está rodeada de libros. ¿Qué les cuento de Mario Vargas Llosa? Él es un peruano que nació un 28 de marzo de 1936 y que vino a conocer a su padre 10 años después, muy parecido a lo que ocurrió con Gabriel García Márquez. En la actualidad él vive en España, vive en una casa rodeada de libros. Donó hace muy poco en su ciudad natal, Arequipa, alrededor de 20.000 libros. Y él cuenta en una entrevista que se enamoró de la literatura porque le encantaba leer. Especialmente empezó a escribir cuando su padre lo matriculó en un colegio militar para que dejara esa idea de estar escribiendo y se dedicara a otras actividades. Entonces Mario lo que hizo fue eh, empezar a responder las cartas que le llegaban a sus compañeros. Sus compañeros recibían cartas de sus novias y él lo que hacía era escribirles a estas novias de sus compañeros, y así empezó su amor por la literatura. Y más tarde escribió esta obra que yo les cuento, La ciudad y los perros, que es una obra que narra cómo se vivía en ese colegio militar, especialmente en el bachillerato. Eso marcó la vida de Mario Vargas Llosa. Más adelante pues escribió Los cachorros y los jefes y otras obras que acá les voy contando. Tuve la oportunidad de hablar alguna vez, como 2, 3 minuticos, con Mario Vargas Llosa cuando fue invitado a la Feria del Libro de Bogotá en el 2016, y me firmó pues unos libros en aquel entonces. Él cuenta en una entrevista que el libro que más le encanta es el de Madame Bovary, de Flaubert, y dice que le encanta esta obra de Madame Bovary por sus páginas dramáticas, por toda la narración que hace el autor, y que eso le marcó entonces para él seguir escribiendo. Entre su biblioteca tiene un incunable, como se dice, la primera edición de Madame Bovary, y para él es difícil, es muy difícil prestarlo, pero bueno. Mario Vargas Llosa tuvo una amistad agradable, bonita con Gabriel García Márquez. Empezó cuando él leyó su obra El coronel no tiene quien le escriba, y en aquel entonces le llamó la atención la forma como escribía Gabriel García Márquez, y empezaron a tener correspondencia. Pensaban escribir un libro a 4 manos, no se logró hacer, pero se alcanzaron a conocer después de tanto tiempo estarse escribiendo. Se conocieron en un aeropuerto de Venezuela, especialmente en Caracas, cuando Mario Vargas Llosa iba a recibir el premio Rómulo Gallegos. ¿Qué podemos decir de la obra de Mario Vargas Llosa? Muy prolífica, mucho por leer, mucho por conocer, especialmente estos últimos libros que él presenta de su amigo Mario, de su amigo Gabriel García Márquez, Historia de un deicidio. Entonces acá en este libro él cuenta todo esto, cómo mira a Gabo, cómo reflexiona sobre su literatura, especialmente cómo empezó
admirar su forma de escribir, y narra aquí bueno, que Gabo era un hombre que no le gustaba hablar en público, sino más bien estar como la intimidad de 3, 4, 5 amigos, y ahí sí hablaba bastante. Otra de las obras de Mario Vargas Llosa, La civilización del espectáculo, que debemos leerla, reflexionar sobre ella y bueno, comprender por qué fue premio Nobel de Literatura en el año 2010. Mario también escribió Medio siglo con Borges, este libro bonito del escritor, que bueno, nos debe apasionar, nos debe encantar y disfrutar. Cuando uno lee los textos de Mario Vargas Llosa, encuentra ese boom literario y esa estructura significativa de la literatura latinoamericana. Por eso, al celebrar los 86 años de él, los invito para que se acerquen a su literatura, a conocerlo bien de cerca, a poder compartir con los estudiantes las ideas y pensamientos de este hombre que aún vive, afortunadamente, 86 años, y nos presenta esa riqueza de la literatura nuestra, de ese pensamiento latinoamericano, especialmente del Perú. Y Mario pues nos invita a abrir sus páginas, a seguirlo acompañando para que podamos siempre estar atentos a sus ensayos, a su poesía. Él incluso en una entrevista dice que le encanta leer teatro, le encanta leer ensayo y le encanta leer filosofía. Tiene una biblioteca enorme, enorme, que bueno, hay que acercarse. Entonces los invito para que lean mucho sobre Mario Vargas Llosa, y aquí siempre, con los libros abiertos, Endry Martín Torres Romero.